martes que voy a estar. Hoy vamos a tratar de ver al menos algo de infecciones inmunocomprometidas, fiebre de origen desconocido y endocarditis. Si nos queda tiempo, vemos algo de infecciones marcapasos, un poquito. La vez que viene vamos a hablar de las neumonías, interhospitalarias, de meningitis, y no sé si nos dejará el tiempo para hablar de infecciones de partes blandas, modificaron la guía recientemente, y si nos queda tiempo hay otras articulares, aunque sean algunas premisas básicas. Y vamos a hablar de infecciones virales. Acá hay subido unos anteojos ayer, ¿no? No sé si... Bueno, el siguiente. Bueno, vamos a ver. Yo pensé que tú no venías. Estabas ahí al ladito. Bueno, fiebre de origen desconocido. Vamos a tratar de ver las tres clases con la mayor velocidad posible. Entre las personales son muy básicas, no voy a entrar en detalles, muy puntuales, porque lo que me interesa es que las pensemos, que estemos atentos y consideremos estas situaciones, como la fiebre de origen desconocido. ¿Qué es? O síndrome febril prolongado, le decimos muchas veces. Este término se empezó a utilizar no hace tanto, en la década del 60, por estos autores, y constituyen un desafío realmente para todos nosotros que somos clínicos. Cuando viene el paciente, hace 3 semanas que estoy con fiebre, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Las principales causas son estas, todos lo sabemos, no digo nada nuevo: infecciones, enfermedades oncológicas y enfermedades inflamatorias crónicas. Ahí está el gran desafío. ¿Cómo se evoluciona a lo largo del tiempo? En algunos países, como los países de África o países que están más abajo en el ranking de la economía, siguen predominando las enfermedades infecciosas. Pero en otros países, en los últimos años se ha visto una disminución de las enfermedades infecciosas y las enfermedades malignas como causa de fiebre de origen desconocido. Y predominan las enfermedades inflamatorias y aquellas fiebres que no terminan de ser diagnosticadas. Ese es el primer concepto que quería decirles. Siguen siendo las infecciosas. Nuestro país está un poco en el medio y tenemos causas infecciosas, y las enfermedades inflamatorias paulatinamente van ganando el lugar. Bueno, esta es un poco la descripción, como estos autores que yo les mencionaba en el año 61, Petersdorf presentó este trabajo. Posteriormente otros autores las han ido modificando, las dividieron en clásica, nosocomial, neutropénica y asociada al virus del HIV, cambiaron los enfoques, pero eso es lo que más o menos la pregunta nos las hacemos todos permanentemente. En el año 97 se hizo esta publicación que un poco reafirmó lo que nos planteamos siempre: la importancia de la anamnesis, la importancia del examen físico completo que tenemos que hacer a nuestros pacientes y la información del laboratorio amplia. Ya después vamos a volver sobre esto. Posteriormente se incorporaron nuevas metodologías diagnósticas que nos van a ayudar a avanzar en la identificación, pero vamos a ir viéndolas de poquito en el curso de la clase. La epidemiología es básico, por supuesto, el grupo de edad, la etiología, la geografía, el estado inmunológico del paciente, toda la exposición ambiental, viajes que haya tenido, aún dentro del país. No necesita irse a Medio Oriente para poder cambiar la situación clínica. No hay estudios fáciles, estudios sencillos, son todos desafíos y nos obligan a estar muy atentos y dependientes de la situación de cada paciente.
distintos estudios epidemiológicos han mostrado diferentes realidades. Este es un estudio realizado en África y Asia y mostró un importante predominio de causas neoplásicas, causas colágenas, y casi un 20% no pudieron diagnosticarlas. Otro trabajo mostró que los no infecciosos tuvieron una prevalencia del 20%, las no diagnosticadas también el 20%, y quedó un 15% para el cáncer. Y fíjense este estudio multicéntrico que mostró que según la etiología, según la geografía, mejor dicho, del paciente, vamos a tener diferentes causas. En algunos van a predominar las infecciosas, en otros van a predominar las inflamatorias. Así que tenemos que estar muy atentos, pero no hay mucha bibliografía al respecto. Por supuesto, la fisiopatología depende de los distintos marcadores inflamatorios que se liberen, la TLR4, el factor de necrosis tumoral, que van a tener actividad a nivel del sistema nervioso central. Eso es importante, no nos va a cambiar esto, pero es un dato para tener en cuenta y que podamos considerar. Fundamentalmente las etiologías, como dijimos, infecciosas, neoplásicas, inflamatorias y otro grupo que podemos decir es miscelánea. ¿Cuáles serían para ustedes? Está en detalle escrito, pero ¿cuáles serían para ustedes las causas infecciosas más frecuentes? ¿Qué me dirían? ¿Cómo que se encuentran ustedes en la práctica cotidiana? No escucho. Uno que cante, sirve la voz cantando. Neumonía no es causa tanto de fiebre de origen desconocido, porque en general tuberculosis. Creo que en nuestro país la tuberculosis, en sus distintas formas, lleva un rol importante. La endocarditis a veces no es fácil, es causa hasta que la pensamos, la estudiamos, la demostramos, nos puede pasar un tiempo. Los que tienen alguna posibilidad de atender pacientes con más epidemiología vinculada con el campo, la brucelosis es una causa muy frecuente de fiebre de origen desconocido. Las infecciones intraabdominales, muchas veces los abscesos de psoas, abscesos hepáticos, no siempre las podemos diagnosticar inmediatamente. Entre las neoplásicas ahí vemos fundamentalmente las hematológicas, ¿no? Los linfomas. Después todos los cánceres, los abdominales, los renales pueden ser causas, pero fundamentalmente las hematológicas y los linfomas. Por supuesto, las infecciones inflamatorias cada vez más nos desafían, por lo menos a mí que soy infectólogo y las conozco menos, pero son una verdadera causa que tenemos que tener en cuenta. Y por supuesto, las afecciones derivadas de cuestiones farmacológicas, de drogas, el tromboembolismo pulmonar, el hipertiroidismo. No tengo yo presente haber visto pacientes cuya causa finalmente fue el hipertiroidismo, pero es una situación que no puede suceder. Es importante entonces que tengamos en cuenta un protocolo diagnóstico. Cuando viene ese paciente con fiebre, generalmente le puede ver a varios médicos, no siempre somos los primeros, ha visto 2 o 3 médicos, y tenemos que tener en cuenta estos 3 factores, ¿no? ¿Cuál es su historia clínica? ¿Qué encontramos en el examen físico? ¿Y qué pasa en el laboratorio? Desde ya, la historia clínica es fundamental. Tenemos que ver si el paciente tiene algún antecedente patológico, familiar. Ahora nos agregaron estas causas genéticas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los viajes? Nosotros, viajeros, no son los que van al África a safaris, somos todos. Si yo voy a ver a un familiar en Santa Fe, soy un viajero, o un congreso en Tucumán, soy un viajero. Entramos en el viajero, somos todos los que nos trasladamos de nuestro origen habitual. ¿Qué pasa si yo me voy al área de Chascomús, acá nomás? Y bueno, últimamente hemos visto causas de pacientes con hantavirus en Chascomús. Y hablo de menos de 100 kilómetros de la capital. O sea, ¿cómo tener en cuenta esa situación de los viajes? Actividad sexual de la persona, preferencias sexuales, cambios en su dieta, mascotas.
Las mascotas pueden asociarse a situaciones de contagio de enfermedad. Así que todo esto lo tenemos que tener en cuenta. Lo que vamos a viajar, todo eso, esa historia clínica obliga a que estemos un rato largo charlando con el paciente que tiene esta patología. No existe que lo descubre en 2 días. Les cuento, me acuerdo de un paciente, no me acuerdo del año, pero 16, 17 que fue la epidemia de dengue. ¿Se acuerdan que empezábamos a ver dengue? Y yo estaba viendo 18.000 dengues en el consultorio, dengue, todos eran dengue. Y vino una pareja, un matrimonio joven, y yo sí, dengue seguro. Y bueno, y charlando, después tengo un amiguecito, y tenían adenopatía los dos, que no coincide con el dengue. Y charlando, habían comido un choripán ahí en la Costanera, unos 10, 15 días antes, se contagió una toxoplasmosis. Raro, yo nunca había visto, pero los dos con toxoplasmosis. Y bueno, surgió el interrogatorio del choripán de la Costanera, ya me se enteró. Y no eran dengue finalmente. De entrada le pedí la serología para dengue, pero cuando vino este dato, y efectivamente se demostró finalmente luego toxoplasma, otra causa que no es habitual. Uno piensa en la toxo en los pacientes inmunosuprimidos, como vamos a ver. Obvio, el paciente Chivé, claro, paciente trasplantado de la ósea, pero un paciente inmunocompetente, bueno, había ingerido carne mal cocida y se había contagiado. Bueno, por supuesto el examen físico tenemos que explorar bien adenopatías, hepato pleno, lesiones cutáneas, focos dentarios, senos paranasales, la ocultación cardíaca para pensar en endocarditis, el sistema linfático, ver si no tiene patología a nivel rectal. Más de una vez no surge inicialmente del interrogatorio, pero parece una persona que pueda tener hábitos sexuales que nos lleven a contagios por vía anal, de accesos, etcétera. Bueno, todo lo que podamos contemplar en el examen físico tenemos que hacerlo. Y resalto las hepatomegalías y el hepato pleno, pero no es lo único. Bueno, es importante también en el interrogatorio los patrones de fiebre. Hay fiebre vespertina con sudoración nocturna, el clásico de la tuberculosis. Hay fiebre que no tienen un patrón definido. Hay otras que tienen un patrón de joroba de camello. Algunos que tienen 2 picos febriles. Y cada uno va a tener alguna orientación, alguna orientación en el diagnóstico. Bueno, y pasamos a los estudios complementarios. Lo básico, obviamente, el hemograma, el hepatograma, etcétera, eritro, proteína C reactiva, procalcitonina, son los que se van a ir imponiendo. Placa de tórax, por supuesto. Avanzando un poquito más, no sé si está acá la ecografía abdominal. Muchas veces encontramos anomalías en la simple ecografía, que nos puede empezar a orientar, sea por adenomegalias, hepato pleno, quistes, abscesos hepáticos, abscesos plénicos. Mencioné la PCR y la eritrosedimentación, que son marcadores sumamente inespecíficos, pero que son muy útiles. La PCR es la primera en aumentar y la primera en disminuir una vez que el proceso se resuelve. La eritro es un poquito más tardía, pero tener en cuenta eso y tener en cuenta los biomarcadores como la proteína, la procalcitonina. Un estudio demostró, acá lo señalo, que la procalcitonina fue más útil que la PCR en cuanto a la posibilidad de diferenciar la causa del síndrome de fiebre prolongado. Así que podría ser incluso básicamente para detectar etiología bacteriana. La procalcitonina se asocia más con etiología bacteriana, así que tenerlo en cuenta. Entonces ya tenemos el interrogatorio amplio, el examen físico,
y los biomarcadores. Los marcadores tumorales, que a veces como infectólogo no los manejo totalmente, pero me permiten orientar cuando uno tiene esa duda diagnóstica, y un marcador tumoral después visitará al oncólogo, visitará al especialista que achicará la duda. Pero todos esos marcadores cada vez con mayor frecuencia nos pueden ayudar en el diagnóstico. En los últimos años los métodos moleculares se han ido imponiendo, todos aquellos métodos metagenómicos que hoy día tenemos en paneles que permiten la PCR, y no siempre tenemos acceso, pero muchas veces pueden ser de utilidad. Y por supuesto las técnicas de imágenes, hablamos de la ecografía, pero la tomografía y la resonancia más de una vez nos ayudan, ambas con contraste pueden ser de utilidad. Y en los últimos años han puesto nuevos estudios como el PET. El PET es uno de las estudios que más puede ayudarnos en situaciones de duda, buscando focos de actividad metabólica dentro de los diferentes tejidos. Y hoy día forma parte del protocolo, cuando no como primera instancia, pero cuando uno no puede inmediatamente establecer el diagnóstico, tener en cuenta esto. Y por supuesto los estudios invasivos, de la fibrocolonoscopía, las endoscopías respiratorias, las biopsias con el estudio de la anatomía patológica también deben ser tenidos en cuenta. Y este es otro trabajo que estuve revisando, y demostró que la presencia de un protocolo estructurado en el análisis de estos pacientes con fiebres de origen desconocido fue un elemento que permitió una mayor precisión diagnóstica con valores clínicamente, estadísticamente significativos. Así que el tener en la institución o cada uno en su particular un protocolo estructurado favoreció el diagnóstico. Bueno, esto rápidamente fue un rápido pantallazo, porque son muchos los temas, y quería demostrar que el abordaje de la fiebre de origen desconocido representa un desafío todavía. Los métodos diagnósticos tradicionales no han mostrado una mejora significativa en la precisión del diagnóstico. El diagrama de flujo de diagnóstico y tratamiento en los pacientes con fiebre de origen desconocido es una herramienta clínica integral que optimiza el diagnóstico etiológico, el proceso diagnóstico. Ese algoritmo nos va a guiar a todos los profesionales. El PET ha sido una herramienta de gran valor en los últimos años, y desde una perspectiva del costo-beneficio, el uso del PET puede ser una técnica que, si bien es costosa, permite ahorrar tiempo tanto de estudio como de hospitalización. Así que, y los estudios genéticos y metagenómicos que tenemos que considerar. Así que creo que nada más en este tema. Así que si no hay alguna pregunta, quedo